Ok, adelante, manito. Bueno, vamos a mandarles la verajá, la bendición a las naciones y a nuestras ovejitas en todo el país, aquí en México, y les decimos Shalom. Bueno, familia, después de una semana de descanso de su servidor, aquí estamos nuevamente con retomando el estudio de la Torah, un estudio gradual, un estudio secuencial. Por eso vamos despacio, porque vamos explicando poco a poco, con mucho detenimiento, con mucho detalle, lo que la palabra del Eterno nos quiere dar a entender, nos quiere enseñar, ¿sí? Y fíjense que es la parashá que hoy abrimos del libro de Bemidbar, que se refiere a la parashá de Jucat, eh, hace un fuerte llamado a a todo el estudiante, a todo el que se ha considerado a sí mismo y tiene a su maestro de Torah como un discípulo. ¿Sí? El discípulo es aquella persona que sigue las enseñanzas de un maestro. ¿Ok? Entonces es muy diferente decir escucha que seguir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el maestro enseña a la persona, a su discípulo, le enseña conceptos, le enseña ideas, le enseña creencias, pero también le enseña cómo practicarlas, ¿sí? Y cuando el estudiante pone en práctica lo que el maestro le enseña, siendo escrupuloso en cómo lo hace el maestro, también entonces el discípulo se parece a su maestro, ¿ok? Y es algo que Machía nos pidió muchísimo, diciendo, bástele al discípulo ser como su maestro. Él es nuestro maestro, él es nuestro maestro de Torah, es el maestro más avanzado que existe en la Torah, y debajo de él está Moshe, y de ellos dos estamos todos nosotros ahí. Entonces es muy importante la esencia de esta parashá, porque hace un fuerte llamamiento y una fuerte reprensión al pueblo de Israel a que ejecute los mandamientos del Eterno. Es decir, no solamente los escucho, no solamente puedo llegar a entenderlos, sino que tengo que ponerlos en práctica. Tiene que haber una parte práctica de lo que yo estoy oyendo, de lo que me alimenta, de lo que me hace sentir bien, porque la palabra viene bien proyectada, bien enseñada, y desde luego cuando esa semilla cae en un corazón ávido, en un corazón fértil, eh, mueve a la persona a, a ser curiosa y a poner en acción lo que estamos oyendo. Y es ahí donde generamos el fruto, es ahí donde vemos cómo la mano de Dios está funcionando en nuestras vidas y está activa en nosotros de nuestro lado y de una manera muy positiva. Porque de lo contrario, sí, también la mano de Dios está activa en la vida de la persona, pero bajo el atributo del rigor, ¿sí? De la dureza, de la justicia, ¿sí? Y entran en acción, pues ahora sí, que aquellas leyes naturales espirituales, que son la ley del pecado, la ley de la muerte, ¿sí? ¿Y por qué? Por el hecho de estar en desobediencia, por el solo hecho de estar en desacato, ¿sí? Alevoso, por ignorancia, o porque hay un desconocimiento, o porque hacemos las cosas con la actitud incorrecta, con el pensamiento incorrecto. Entonces ahí estamos cayendo en un problema de oscuridad.
¿sí? Y es ahí donde trabaja el enemigo. El enemigo trabaja donde no hay mandamientos. Ahí trabaja el enemigo bonito, bonito. Tiene derecho legal. Acuérdense que el sistema del Eterno es un sistema legal. Hay juzgados celestiales, hay abogado, hay un solo juez, hay acusadores, hay leyes, ¿sí? Hay estrado, hay castigo, hay condenas. O sea, el sistema del Eterno es completamente legal. Y cuando el ser humano opera su vida en desacato a la voluntad del Eterno, tarde que temprano le mandan al notificador, le cae el chicote y ni modo. La persona ha escogido vivir bajo el atributo de justicia en su contra. Y nosotros debemos de estar bajo el atributo de misericordia de Hashem, bajo su gracia bendita, la cual nos gana tiempo para corregirnos y estar en constante corrección, elevación y comunión con el Eterno, desechando de nuestras vidas todo lo que nos aparta de Él y todo lo que nos hace quedar mal delante de Hashem. La vida del hombre es quedar bien con el Eterno. El todo de la vida del hombre es procurar hacer la voluntad de Hashem en su vida. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Entonces, esta parashá nos habla de, que hoy la abrimos, nos habla de la importancia que tiene la obediencia en la vida del hombre, ¿sí? Y voy a estar contrastando, no con el ánimo de molestar ni de incomodar, sino de ilustrar con precisión al estudiante de Torah, a diferencia del mundo cristiano, que no tiene mandamientos y sí, curiosamente, o sea, no tiene mandamientos y sí, ¿ok? En cómo la obediencia nosotros tenemos que desarrollarla a un grado en el que ni siquiera tenemos que cuestionar, ni tenemos ni siquiera que pedir la explicación de tal mitzvah, de tal mandamiento, o la aclaración acerca de una instrucción que viene en la Torah, porque nosotros en el monte Sinai dijimos, acuérdense esto, miren, y quiero hacerles un hincapié. Cuando Israel, nuestros ancestros estuvieron en las faldas del monte Sinai haciendo Matán Torah, es decir, preparándose para recibir la Torah, ellos dijeron, Naase Benishma, es decir, oiremos y ejecutaremos, haremos. Estaban diciendo esta frase y ni siquiera sabían lo que les iba a pedir el Eterno. Entonces, quiero que vean el grado de compromiso y hasta dónde estaba dispuesta la novia a llegar por tal de estar debajo de la jupa en aquel día. Y es cuando empiezan a conocer la Torah y dicen, wow, genial. Unos dijeron, no, mejor no, dijo mi mamá, dijo, Señor, dice mi mamá que siempre no, de verdad. Entonces a esos les fue muy mal. Pero los que dijeron sí, desde el fondo de su corazón, le estaban diciendo sí al novio. Y es cuando empezaron a aprender mandamientos, ¿sí? Entonces, la idea de Naase Benishma es, si el Eterno dice no robas, no robo. Se acabó. O sea, no entramos a polémicas, no entramos a discusiones, no entramos a asuntos de cuestionamientos al Creador. Es muy simple entenderlo. De hecho, el mandamiento de no robarás, su quebrantamiento fue la clave o digamos el punto en el que el Eterno puso el ojo para mandar el Mabul a la tierra y destruirla. Mabul es el diluvio. Ni siquiera la corrupción de la carne, fue el robo. El robo fue lo que hizo que el Eterno dijera hasta aquí. Entonces es muy simple entender por qué no debo robar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es ajeno,
porque no me pertenece. ¿Cómo voy a tomar algo que no me pertenece? Y lo que sí debo de preguntar es, ¿qué es robar y cuáles son las categorías del robo? ¿Verdad? Para no incurrir en eso, pero no preguntar, ¿y por qué no debo de robar? ¿Y si yo quiero robar? ¿Y si robo y no me pasa nada? Entonces quiere decir que no hay problema. Entonces, eh, Naaseh Benishma es muy importante para el Eterno que sus hijos lo entendamos, porque el Eterno no tiene que explicarnos nada, porque Él es soberano. Sin embargo, en su amor por nosotros, en su bondad, manda maestros para que le expliquen a su pueblo por qué no deben de robar, cuáles son las categorías del robo, ¿sí? ¿Cuál es la afección para la persona que roba? ¿Cuál es el castigo? ¿Cuáles son las implicaciones espirituales? Pero también la parte dañada, la parte de la parte que se queja, el quejoso, ¿sí? El quien dice me han robado. Bueno, tenemos que conocer también qué pasa con esa persona. Y todo el procedimiento legal, todo es explicado para que la persona entienda con profundidad el mandamiento y cuando sienta la tentación, cuando vea la oportunidad, por sí misma y por convicción y por amor al Eterno y por sabiduría, diga, no, no voy a robar. ¿Ok? Pero hay otro tipo de mandamientos. Hay otros mandamientos que son incomprensibles para el hombre y para el razonamiento humano. O sea, si tú has leído la Torah, te vas a encontrar con ciertos mandamientos, incluso hasta muy elaborados y muy estructurados, muy detallados y muy laboriosos, en los que dices tú, bueno, pero ¿esto para qué? O sea, esto no tiene sentido y empezamos a cuestionar porque es normal. Y uno de esos mandamientos, porque la Torah tiene muchos mandamientos de ese tipo, mandamientos que no entendemos por qué se hacen así, a diferencia de los mandamientos gruesos como no robarás, no matarás, ¿sí? No tomarás en mano el nombre del Eterno, no serás idólatra, no te las imágenes. Esos mandamientos por sí mismos, con sentido común, puedes tú explicarte por qué no debo de hacer eso. Y aquellos mandamientos positivos, cuando tú los escuchas y dices, honrar a mi papá y a mi mamá. Ok, el sentido común te dice que si tú los honras, pues a ti te va a ir bien. ¿Cómo me va a ir bien? Bueno, la escritura me dice que se me añadirán años de vida. Mis días serán más largos, mis minutos serán más amplios. ¿Sí? Entonces, esos mandamientos se entienden. No se requiere mucho para explicar la bondad detrás de cada mitzvah. Pero estos otros mandamientos, esta otra categoría de mandamientos incomprensibles para nosotros, a esos mandamientos el Eterno les ha llamado en la Torah Hukim, Hukim, ¿sí? Y en singular es Juká. Por eso la parasha se llama así, Juká, ¿ok? Entonces, ¿qué es Juká? Juká en español es ordenanza, es una orden que el Eterno da y las órdenes no se discuten. ¿Sí me explico? Si el capitán, si el general de un ejército le da una orden en la línea de mando hacia abajo, a toda su línea de trabajo, los soldados, la milicia, no debe ni tiene que preguntar por qué el general tomó esa decisión. En el ejército se cumplen las órdenes que vienen desde arriba. ¿Y por qué mandó el capitán a hacer eso? ¿Y por qué nos mandó a nosotros y no al otro batallón? Eso no existe. ¿Sí me entienden? Eso no existe. Pero si trabajamos, por ejemplo, en una escuela y la directora dice, a ver, a la maestra tal, mándenla ya a esa... y si no está de acuerdo, lo primero que dice la maestra, ay, ¿por qué yo? No me quiere, voy a ir al sindicato. ¿Sí? Y se están quejando. ¿Sí? Y lloran y después ven a la directora y ya sé.
Se empiezan a quejar, ¿ok? En las empresas hay cadenas de mando, hay estructura organizacional, y si los directivos llegan a la conclusión de tener que tomar decisiones a veces impopulares, hacia abajo las líneas, las cadenas de mando, tienen que ejecutar las órdenes que los ejecutivos determinen, les guste o no. Pero siempre va a haber ahí personas que digan, pero es que el director está mal, ¿cómo se le ocurre hacer esto y esto y esto otro? Y empiezan los cuestionamientos a las órdenes que se han dado. Vámonos a otro ejemplo en donde las órdenes que se dan no son cuestionadas. Y lamentablemente, ojo con esto, lamentablemente se dan en la estructura organizacional de la Iglesia Popular. ¿Saben a quién me refiero? A Edom. Ahí, desde el papado hasta el curita del pueblo, si el papa da una orden desde arriba y se tiene que dar, ¿sí?, no se cuestiona. De hecho, la estructura organizacional y jerárquica dentro de la Iglesia Popular, así como de cualquier ejército, son ejemplos de funcionalidad y de efectividad debido a que fluye la información, las jerarquías se respetan y ojo, y no andan cuestionando a los superiores por qué determinaron tal o cual cosa. ¿Sí? En un hospital, a mí me tocó trabajar en un hospital muy importante aquí en la ciudad. Y les estábamos ayudando a implementar el sistema de calidad. ¿Sí? Y hay ciertos aspectos dentro de las funciones y las actividades de un hospital que tienen que cumplir con estándares internacionales. Entonces, cuando capacitábamos a la gente, ¿saben quiénes eran los más dóciles y los más receptivos a un cambio? Las enfermeras. No, las enfermeras lo que les dijeran, no, sí, esto y el otro, y ay, qué padre, qué novedoso, sí, y que el nombre completo del paciente bien identificado y legible y que se lea bien y todo para no equivocarse a la administración del medicamento y bla, 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 ¿sí? Entonces se implementaban los cambios, pero ¿quiénes creen que ponían una fuerte resistencia y cuestionaban los estándares internacionales? Los médicos. Pero es que yo tengo mi método, no papá, hay un estándar internacional que lo tienes que seguir. Pero es que yo, y es que nada. Y luego íbamos con el director médico del hospital, oye manito, fíjate que el doctor tal, la doctora tal, se oponen y se resisten a las instrucciones. Y era una cena de pleitos, amarguras y egos. ¿Sí? Baruch Hashem, que no me tocó a mí ver todo lo demás, pero era una pelea de gallos ahí, gallos y gallinas, una cosa, y con rabia, tremendo, que porque el doctor no quiso, que porque la doctora esto, que porque se llenó esto, y que porque era un lío, un chismorrajo por todos lados, pero nadie quería ejecutar las órdenes sin cuestionar. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, el estudiante de Torah, el pueblo de Israel, tiene que entender que hay dos tipos de mitzvot. El primero de ellos, les decía, el que es comprensible a primera mano y no requiere una profunda explicación de por qué sí y por qué no. Y están los hukim, y los hukim son ese tipo de orden que pues no tiene ni pies ni manos, no tiene figura y muchas veces, y la mayoría de las veces, no tiene una explicación lógica o racional a lo que se pide. Por ejemplo, en esta parashá tenemos el asunto de la vaca bermeja, la vaca roja, ¿sí? No sé si han leído alguna vez esa parte, pero la Torá establece que cuando una persona toca el cuerpo de un muerto se vuelve impura.
¿sí? Y resulta que cuando una mujer está en su costumbre de mes, se vuelve impura. Y la Torá establece una serie de procedimientos para regresarle la pureza espiritual a su cuerpo, a su biología, ¿sí? Así como otros tipos de impurezas que hay, en los que el hombre incide, a veces por causas naturales y a veces por necedad, por terquedad, ahí van, entonces se vuelven impuros. Entonces la Torah dice, bueno, yo no quiero que estés impuro, porque estar impuro te separa de mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, este procedimiento. Hay varios procedimientos según la impureza en la que la persona haya incurrido. ¿Ok? Bien. En este caso, vemos una juca muy curiosa. Si yo toqué el cadáver de de un muerto, me vuelvo impuro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y dice el Eterno, pues mira, ¿sabes qué? Van a agarrar una vaquita bermeja que no tenga ni un pelito de otro color, toda roja tiene que ser, ¿sí? Esa vaca tiene que ser adquirida con los recursos, con la recolección anual de los shekel. ¿Se acuerdan el medio shekel que Israel tiene que poner año con año por la eternidad? Bueno, de ahí se compra esa vaquita especial. Después la vaquita esa hay que asegurarse que nunca haya tenido yugo y que nunca haya sido usada para trabajar, no mayor a 3 años y con la capacidad de engendrar vida. Entonces, en función de eso, es aceptable la vaquita. Y la vaquita, ya una vez que cumple con todos los requisitos, pues la voy a quemar todititita. Toda. ¿Sí? Junto con todos sus dentros, a excepción de los otros sacrificios. La vaquita se le quitaba la vida como debía ser, de una manera kosher, se subía al altar y se empezaba a quemar las cenizas, pero las cenizas eran recolectadas y eran mezcladas con agua viva. ¿Qué es la agua viva? Agua de manantial y fresca, no podía ser agua almacenada. Entonces, ya mezclado, se rociaba a la persona y con eso la persona que era impura a causa de haber tocado un cuerpo muerto, automáticamente quedaba pura. Entonces tú escuchas todo eso y dices, pero, o sea, nada que ver, o sea, mejor me meto a la mikve, me estoy un ratito ahí, ya me salgo y ya todo bien. No. Entonces, hay cosas muy incomprensibles como estas, como también hay otras, como por ejemplo, no debes de comer carne con lácteos, o sea, no debes mezclarlos. Entonces, pero ¿por qué no voy a mezclar? Ya ven que es muy popular, por ejemplo, las quesadillas con carnita deshebrada, ¿cómo le llaman esas? Sincronizadas, ¿no? Estás violando la Torah si te comes una sincronizada, ¿sí? Y, por ejemplo, si tienes por ahí carne de res, pollito y corderito, no te lo puedes comer así nada más. No puedes mezclar carnes. Si vas a comer pescado, ok, comes pescado y si se te antoja el pollito, tienes que meterle pan y luego ya comes pollito. Y se te antojó la carnita asada, bueno, otro pedazo de pan y luego ya comes carne asada, pero no puedes mezclar. Entonces, ¿por qué dices tú? Entonces es incomprensible en un primer momento, porque la revelación de la mayoría, no todos, la revelación de por qué tengo que hacer eso le fue entregada a Moshe, para que Moshe le explicara a los Kohanim, solo a los Kohanim, el por qué, y a su vez los Kohanim le iban a decir a quien quisiera aprender por qué esa juca es así. Entonces, ahora sí, ya la persona podía comprender por qué hago las cosas, por qué debo de hacer las cosas así. Entonces, esas son las dos categorías de mitzvot. Y por lo tanto, porque vienen de arriba, pues no tenemos por qué cuestionarlas, sino simplemente nace Benishma. O sea, tú me dices que lo haga Hashem, yo lo hago sin cuestionar. Ahora sí, a diferencia del mundo cristiano,
El cristiano pregunta todo. Y el cristiano dice, oye, ¿y por qué Shabbat? ¿Y por qué enciendes las luces del Shabbat? ¿Y para qué son las luces del Shabbat? ¿Y para qué el pan? ¿Y sabes qué? Les explicas, les dices, les enseñan y luego, ¿sabes con qué te salen? Yo estoy bajo la gracia, no necesito. Te salen con eso. Entonces, el cristiano, aunque le expliques, no lo asimila. ¿Por qué? Ojo con esto. Porque sus ancestros no estuvieron en el monte Sinai cuando dijimos Naase Benishma. ¿Sí? Y si el cristiano no se injerta en Israel, si el cristiano no se injerta en el Yeshua judío, jamás, jamás, jamás va a tener Torah, ¿sí? Como debiera de ser. Ese es el gran problema, porque ellos cuestionan, preguntan y terminan no haciendo lo que el Eterno pide. Incluso ni siquiera hacen lo que Mashiach les ha pedido a ellos. Y eso está grueso. Entonces, con mayor razón, menos van a hacer una juká, es decir, un mandamiento incomprensible o irracional, pues mucho menos. Si el no robarás, hay cantidad de gente ladrona. ¿Sí? No murmurarás, cantidad de gente murmuradora. ¿Sí? Y cantidad de mandamientos que los rompen y los rompen y los rompen porque están bajo la gracia. Entonces, aunque les expliques, ellos van a decir, no, yo pido perdón y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, hay un cortocircuito tremendo entre el cristianismo y la Torah. Y por lo tanto, cuando escuchan hablar de mandamientos, sobre todo los líderes, lo primero que dicen ellos es un rechazo y dicen, es que eso ya no es para nosotros. Estamos bajo la gracia. Y es cuando nosotros los maestros de Torah les hemos preguntado, bueno, si tú anulaste la Torah porque Mashiach no la anuló, él no la anuló, ¿por qué si pides los diezmos, que es una mitzvah? Y es más, hasta está mal también porque los diezmos no se piden. Pedir diezmos es algo muy cristiano. Pero en el judaísmo, incluso el judaísmo de Mashiach, que es muy distinto al judaísmo rabínico, talmúdico del segundo templo, no se pedían los diezmos. Jamás en toda la historia del pueblo hebreo se pidieron los diezmos. Se enseñó a dar y cada quien tomó su decisión. Entonces andar pidiendo diezmos tampoco es legítimo. Y es cuando les decimos, bueno, si anulas la Torah, ¿por qué pides los diezmos? Y los más doctos y más inteligentes, que son muy pocos, te dicen, es que los diezmos eran antes de la entrega de la Torah, porque Jacob dio los diezmos, se los dio, al Eterno lo ofreció. Y resulta que Abraham también diezmó y se los entregó a Sem, que en aquel entonces él era el rey de Jerusalén. Eso es lo que te contestan los doctos cristianos. Pero cuando tú les preguntas, bueno, pues resulta que el Shabbat fue antes también de la entrega de la Torah, y el Shabbat fue incluso antes de la creación del hombre. ¿Por qué no guardas Shabbat entonces? Si fue antes de la Torah, al igual que los diezmos. Y se acalambran. ¿Sí me explico? Entonces hay una dislocación, hay una ignorancia tan grande que han metido a la iglesia, porque dentro el cristiano es una linda persona. O sea, dentro del cristianismo hay gente buena, hay gente linda, o sea, hay gente que ama al Eterno y que quiere hacer las cosas bien. Yo conozco muchas personas cristianas que son buenas, que son muy agradables y que son un ejemplo. También conozco católicos que son un ejemplo de personas civiles,
de personas con una alta moral y son católicos. ¿Sí? Entonces, a ver, el gran problema de todo esto es la obediencia. El cristiano en general va a defender el no someterse al mandamiento. ¿Por qué? Porque es pelear con la carne. ¿Por qué? Porque es perder privilegios. ¿Por qué? Porque es verdaderamente empezar a morirse. ¿Sí? Entonces, ahora imagínense. Y ahí les va otra genial. Porque ellos dicen, es que no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Porque, como dicen, porque por las obras yo no seré salvo, sino por la gracia. Y la pregunta que sigue es, ¿y cuándo la observancia de la Torah da vida eterna? La observancia de la Torah no da vida eterna. La vida eterna la da solo Mashiach. Pero el quebrantamiento de la Torah, estando bajo Mashiach, sí te lleva a la perdición eterna. Porque se supone que cuando vienes a Mashiach, los mandamientos cobran una dimensión mucho más profunda y mucho más amplia. Por ejemplo, dice Mashiach, ¿sabes qué? Los antiguos les enseñaron que no debían de cometer adulterio. ¿Estamos de acuerdo? No cometerás adulterio. Bien. Pues yo les digo, aquí viene lo bueno, pues yo le digo a todo mundo que no solamente cometes adulterio cuando vas y te acuestas con la chava, sino cuando la codicias en tu corazón. ¿Qué hizo Mashiach con ese mandamiento? Lo llevó a un estándar mayor. La tercera mitzvah. Han oído que les dijeron a los antiguos que no tomes el nombre de nuestro Dios en vano, que no juegues con el nombre. Pues yo les digo que no juren ni por los cielos, que es el trono del Eterno, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por nada. Mejor que su respuesta sea sí o sea no. O sea, se lleva la mitzvah a un nivel mayor. O sea, él no está anulando nada, ¿sí me explico? Sino que lo está explicando, lo está profundizando y lo está ampliando. Por eso, cuando ustedes escuchen a alguien que dice, no obedezcas la Torah, los mandamientos son para los judíos, no son para... Está bien perdido. Porque tú le puedes decir, a ver, entonces, ¿está bien robar? No. ¿Tú robas? Pues espero que no. No, no robo. ¿Cometes adulterio? Pues no. ¿Fornicas? No. ¿Mientes? No. Entonces, ¿guardas mandamientos o no? Entonces, es una ignorancia y es una burrada, pues, lo que está ocurriendo en el mundo cristiano. Porque a toda costa quieren defender la desobediencia y la falta de sujeción a las limitaciones que el Eterno estableció a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, y adquiramos una costumbre y una forma de vivir superior que es con mandamientos. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a esta parashá, Jucat. Y esta parashá empieza en el capítulo 19, verso 1 del libro de Bamidbar o Números y termina en el capítulo 22, verso 1. Y tenemos 10 eventos. Esta parashá es riquísima, pero riquísima en enseñanza. Tiene mucho. Créanme que si nos ponemos ahorita a trabajar con ella, no terminamos en toda la noche. Es una cosa maravillosa. El primer evento, la purificación de los inmundos, lo que les hablaba de la vaquita. 2, el agua de la roca.
No sé si tú te acuerdas que hay tres ocasiones en las que el Eterno le dice a Moshe, golpea la roca para que salga agua, va Moshe, pa, pa, ¿sí? Y sale el agua. Y luego en otra ocasión le dice, háblale a la roca y saldrá agua. Y Moshe, ¿se acuerdan que vimos esa parte? Y Moshe, en lugar de decirle a la roca, ábrete y que salga agua, Moshe le volvió a pegar. Entonces al pegarle salió poquita agua. Entonces tuvo que ir y tuvo que volverla a golpear para que siguiera fluyendo el agua. ¿Sí? Entonces, y en otra ocasión le volvió a decir al Eterno, vuélvela a golpear, y ya la golpea y sale agua. Pero cuando el Eterno le dice a Moshe que golpee la roca y que saliera agua, perdón, que le hablara a la roca y que saliera agua, él no hizo caso, sino que él fue y la golpeó y salió agua de manera deficiente, pero salió. Entonces ahí vamos a entender que muchas veces las personas tratan de obtener un beneficio por sus propias fuerzas, cuando el poder que tenemos nosotros no está en la fuerza física o en el esfuerzo que podamos hacer, sino en el poder de la tefilá, en el poder de la oración. O sea, hay tanta enseñanza ahí que podemos aprender, y hay momentos en los que debemos de usar la fuerza y momentos en los que debemos de usar la emuná a través de la tefilá, a través de la oración, ¿sí? Entonces, hay momentos para ser valientes y esforzados, y hay momentos para ser ecuánimes, doblar rodilla y soltar palabra, soltar oración, para que el Eterno nos conceda, ¿ok? Pero tenemos que aprender a discernir. Bien, esa es otra enseñanza que se desprende de aquí. La tercera, Edom. ¿Quién es Edom? Lo estamos viendo cada Shabbat. ¿Quién es Edom? Amalek. ¿Quién es Amalek? Esaf. Sí, así es. ¿Quién es Esaf? El antagonista, el contrario, el que resiste a Jacob. Sí, el enemigo de Jacob. Edom rehúsa dar el paso a Israel. 4. Aarón muere en el monte Or. ¿Qué es Or en hebreo? Luz. ¿Dónde murió entonces Aarón? En un lugar donde hay luz. ¿Y quiénes mueren en lugares donde hay luz? Pues los que tienen luz. Entonces la persona que vive con luz, que tiene luz en su vida, muere iluminada. Y donde él esté hay luz. Es decir, hay buen fruto, hay bendición. ¿Sí? ¿Se fijan qué bonita enseñanza? 5. El rey de Arad ataca a Israel. Guerra espiritual. Aquí hay una gran enseñanza de guerra espiritual. 6. La serpiente de bronce. ¿Se acuerdan la historia? ¿Sí recuerdan por qué las serpientes y los escorpiones le empezaron a picar a los judíos en el desierto? ¿Sí se acuerdan por qué? ¿Sí conocen la historia? Por quejosos. Por la shonara, otra vez, el tema de la shonara. Sí, la mala lengua. Sí. Se empezaron a quejar con Hashem y empezaron a salir serpientes, escorpiones, y los empezaron a morder y a picar y se estaban muriendo. Entonces, ¿qué hace el Eterno ahí? Le dice a Moshe, pues toma bronce, cobre, y haz una serpiente enroscada en un palo y levántalo. Y todo aquel que lo vea va a sanar automáticamente del veneno de la serpiente y el escorpión. Entonces, al día de hoy, hay mucho creyente, hay mucho miembro de la asamblea global que está siendo picoteado por serpientes y escorpiones. ¿Por qué? Porque andan mal, no andan bien. Entonces, al andar mal, el ataque de la serpiente, el colmillo de la serpiente, el aguijón del ¿cómo se llama? Del escorpión, le va a entrar. Los arponazos, los dardazos le están entrando a los miembros de las asambleas, porque hay áreas en sus vidas que no están bien, están dislocadas, están desconectadas, hay oscuridad, y esa misma oscuridad los está matando. ¿Sí? Bien. Y esta es una figura profética del momento en el que Mashiach es levantado
en el madero, porque no hay tal cosa como la cruz, ¿eh? O sea, no hay tal cosa. Es un madero, no es cruz. Es otra cosa histórica que debemos de invitar a nuestros hermanos cristianos a que corrijan, porque ellos dicen que es una cruz, pero si nos vamos a la historia y si estudiamos la historia de Roma y los tormentos romanos, nos vamos a encontrar que ellos no gastaban madera como para poner cruces por todos lados. Es un error. Es un pedazo de palo, un poste, y ahí clavaban a la persona. No era una cruz. Es otra historia, es otro detalle que hay que aclararles, que hay que enseñarles, ¿sí? Y que deben de estudiar los pastores para que no estén diciendo mentiras, para que no estén diciendo cosas que no son, ¿sí? Bueno, entonces eso evoca, en lo que ocurrió en el desierto, evoca el levantamiento del Mashiach para que todo aquel que lo viera, sí quería sanar, ¿sí? Entonces, ¿qué es ver a la serpiente? Ahí te va, luz. ¿Abrimos el grifo de luz? Ahí va, cafecito. Dice la Torá y dice la profecía, maldito el que muere en un madero. ¿Por qué? Porque era una condena para una persona que cometió un pecado de muerte y había distintas formas de ejecutar a las personas. Una de ellas era ahorcado. Entonces se colgaba a la persona de un madero y obviamente pues estaba maldita esa persona. En el caso de Mashiach, él no murió ahorcado, murió a manos de los romanos, pero en un madero cumpliendo la profecía. ¿Sí? Entonces, ¿qué se dice de él en ese momento? Que él, sobre él, estuvieron y estarán, o sea, todos los pecados del mundo. Es decir, él se hizo corrupto, él se hizo el peor de los inmundos, de los impuros y de los pecadores para que nosotros fuéramos limpiados y fuéramos lavados. ¿Sí? Bueno, entonces se dice que todos los pecados de nosotros fueron clavados ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué otro ser, aparte de ese momento en el que Mashiach fue considerado tan pecador que el Eterno tuvo que separarse de él debido al pecado que él absorbió? Porque él dijo, acuérdate que él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Obviamente porque el pecado separa al hombre del Eterno. Entonces, como él estaba absorbiendo el pecado del mundo, se volvió impuro, entonces el Eterno tuvo que abandonarlo para que diera paso a su muerte y eventualmente a su resurrección, ¿verdad? Bueno, ¿qué otro ser aparte de él en ese momento, que ahorita no es así, es tan impuro, tan sucio y tan corrupto? La serpiente. Entonces, si él clavó los pecados en esa cruz, también clavó ¿a quién? A la serpiente. Entonces, ¿por qué crees que en el desierto levantaron un palo con una serpiente? Ese fue un evento profético indicando que en el futuro la serpiente sería derrotada y clavada y puesta en una cruz. ¿Sí? Bueno. 7. Los israelitas rodean la tierra de Moab. Los israelitas rodean la tierra de Moab. Moab, ¿quién es Moab? ¿Quién es Moab? Los moabitas, primos de los judíos. Moab y Amón son hijos de quién? De Lot, de dos hijas de Lot, ¿sí? Que cometieron incesto con su padre, lo emborracharon, derramamiento de semen ilícito y se engendraron a dos naciones, Moab y Amón, amonitas y los moabitas, ¿ok? Entonces podemos decir que son primos, ¿sí? De hecho son primos de Isaac, ¿sí? Ahí va una línea de parentesco paralela, ¿ok? Moab. Entonces Moab y Amón son producto de la inmoralidad sexual, ¿sí? Producto de la inmoralidad sexual. 8. Israel derrota a Sejón
9, Israel derrota a Og de Basán. ¿Quién es Og de Basán? Gigante. El que sobrevivió al Mabul. Se agarró del arca y no se soltó, pues está gigantón, pues no tuvo mayor problema. ¿Sí? Y 10, Balac manda llamar a Bilam, o el malvado Balaam. ¿Sí? El rey Balac, que era el rey de Moab. Fíjense, los parientes. Sí, los parientes peleándose. Balac, rey de Moab, ve a Israel y dice, me los quiero echar. Y contrata al malvado Balaam o Bilam, el brujo. Y dice Bilam, te cobro tanto por maldecirlos. Y ahí va y los ve así. Y dice, ahí te va. Y nada, que abrió la boca para bendecirlos. ¿Por qué? Porque el Eterno trastornó la mente de Bilam. Entonces regresa con el rey Balac y le dice, oye rey, fíjate que no pude maldecirlos. Pi, 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 pi. ¿Por qué? Pues porque tienen coberturas. ¿Cuál era la cobertura de Israel? ¿Cuál fue la frase que él dijo cuando los bendijo? Oh Israel, cuán hermosas son tus tiendas. Es decir, tus yeshivas, tus casas de estudio. Por eso él no pudo maldecirlas. Entonces cuando le pregunta a Balac, ¿por qué no? Porque tienen cobertura, tienen mandamientos. Ellos tienen cobertura arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba. No hay forma de maldecirlos. Pero si me doblas la tarifa, te digo cómo los puedes vencer. A ver, sale pues. Ahí está, ahí te va. Él era proxeneta. Bilam era proxeneta. Dice, voy a mandar un ejército de mis mujeres más hermosas. ¿Te acuerdas que te lo expliqué? Voy a mandar un ejército. Pues llegaron las moabitas, mujeres con una belleza muy diferente a la de las hebreas, sin desmeritar la belleza hebrea, porque la semana pasada, qué bonita yo la estoy disfrutando, están disfrutando ustedes la palabra, no están aburriendo. Baruch Hashem. Miren, la semana pasada hablaba con una hermana que seguramente nos está oyendo. Me decía ella, bueno, es que, pastor, mire, a mí no me gusta pintarme, he decidido traer mi cabello cubierto con mi Naim Rosh todo el día, todo el tiempo y usar mis faldas largas, porque siento que si me pinto ofendo a Yeshua. Y si traigo mi cabello destapado, siento que ofendo al Eterno. Y yo le dije a mi hermana, a ver, ¿te sientes bien tú así? Sí, o sea, ¿de veras te sientes bien así? Sí, bueno, mira, si tú te sientes bien con las faldas largas ahí cayéndote, si te sientes bien con tu cabellito cubierto y sin pintarte, y tú te sientes bien así, no hay ningún problema. No estás faltando a ninguna mitzvah, pero quiero que te quede claro algo. Las cosas hay que hacerlo por las causas correctas. ¿Sí? Entonces, ok, ¿no te quieres pintar? De una vez te digo, nuestras matriarcas, Sara, Ribka, Rachel, mujeres hermosas, se pintaban para sus maridos, se arreglaban, se bañaban, porque hay cristianas que ni se bañan en honor al Espíritu Santo. No se bañan, de verdad no se bañan. ¿Sí? Pero la mujer judía, desde Sara hasta la última que pisa esta tierra, se pintan, se perfuman, se bañan, se arreglan y se ponen bonitas. ¿Sí? Y me dice, pero es que cae con el mandamiento aquel que la perfección no se necesita agregarle nada. ¿Sí? Y entramos a asuntos más profundos. Pero el asunto es, tuvimos que explicar que no está mal pintarte, que no está mal traer tu faldita hasta la rodilla o arribita de la rodilla y no más. Y ya le expliqué yo, mira, por ejemplo en la sinagoga,
En la sinagoga, prohibidísimo el escote, prohibidísimo el escote. Y si no hay opción, envuélvanse en una toalla. Faldas. Pueden traer falda arribita de la rodilla, pero no se me sienten enfrente y mucho menos me anden cruzando la pierna, porque van para afuera. ¿Sí? Arréglense bonitas, pónganse guapas, ¿sí? Pero hay que entender que estamos ante la presencia del Eterno. ¿Ok? Ahora sí, me regreso. Belleza hebrea, y como no conocían otro tipo de belleza, y que van viendo a las moabitas, y que las ven con otros perfumes, con otra manera de pintarse, con tatuajes y coronas y todas alajadas, y ay, se les cae la babota a aquellos. ¿Sí? Y empiezan a comparar, a ver, mujeres de nosotros, mujeres de allá, pues están bonitas, pero acá se pintan mejor. Que no era mejor, era diferente. Pero como nunca lo habían visto, y luego todas endemoniadas, pues las tomaron por esposas y los volvieron locos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a levantar altares para los dioses de sus mujeres. Se abrió la puerta, se tumbó la cobertura y es como le dieron un golpe tremendo y derrotaron a Israel, los moabitas, en una guerra tremenda. ¿Qué nos dice eso? Que muchos hombres y muchas mujeres van a pelear contra el espíritu de Moab. Cuando un hombre, cuando una mujer empieza a ver a un hombre, a una mujer prohibida, tienen a Moab. ¿Sí? Cuando un hombre empieza así, la miradita así, y luego así, y luego así, y luego así, tienen a Moab en su corazón. Y cuando Moab está en el corazón del hombre, eventualmente van a abrir la puerta. Y va a venir Moab, va a venir este rey malvado, y va a entrar y va a golpearlos. ¿Sí? Entonces el tema de la inmoralidad sexual, no hay uno solo que no nos enfrentemos a ese espíritu. Yo me cuido mucho, yo me tengo que cuidar muchísimo. ¿Sí? A los varones los saludo de una manera, a ustedes las mujeres las saludo de otra manera, con un respeto, con una distancia adecuada que permite, si bien el acercamiento, pero con respeto. ¿Sí? Pero cada uno de ustedes han tenido sus luchas con ese espíritu. ¿Sí? Cada uno a su manera, cada uno en su entorno, pero ahí está Moab acechando. ¿Por consejo de quién? Del brujo, del hechicero, la brujería, la magia negra, el ocultismo. Fíjense cómo van de la mano. Entonces hay mucho que aprender en esta parashá que no vamos a lograrlo en un solo ratito. ¿Sí? Y finalmente, Balak manda llamar a Bilam. Con esta enseñanza cerramos la parashá. Pues bien, vamos a entrar ahora sí al estudio de la Torá, con el tema primero, que es la vaca Lola, o digo la vaca roja. Vamos a orar para invocar las bendiciones de la Torá. Es que en la casa suena todo el día esa pieza. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendito es el Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha otorgado su Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Ok, vamos a ver. Dice así, Bemidbar 19:1. El Eterno habló a Moshe y a Aarón para decir: este es el decreto, Juká. En hebreo dice Juká. Decreto de la Torá que el Eterno ha ordenado, diciendo: habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca bermeja roja, ¿sí?
completa, en la que no haya defecto, sobre la cual nunca se impuso yugo. La entregarán a Eleazar el Cohen. Noten que no dice Aarón, el papá, sino que dice el hijo, a Eleazar. Sí, Eleazar el Cohen, y él la sacará a las afueras del campamento, y alguien la degollará en su presencia. Es decir, el sacrificio kosher, ¿sí? Eleazar el Cohen, es decir, el sacerdote, tomará algo de su sangre hacia la parte frontal de la tienda de las 7 de la cita. Quemará la vaca ante sus ojos. Su piel, su carne, su sangre y su estiércol los quemará. El Cohen tomará madera de cedro, hisopo y lana carmesí, y los arrojará en medio de la quemazón de la vaca. El Cohen lavará sus vestimentas y lavará su carne en agua, y luego podrá entrar al campamento. Y el Cohen permanecerá impuro hasta el anochecer. Y el que la queme deberá lavar sus vestimentas sin agua, y lavará su carne en agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Y un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las dejará fuera del campamento en un lugar puro, y para la asamblea de los hijos de Israel quedará en custodia para agua de rociamiento, que es para purificación. El que recoja las cenizas de la vaca lavará sus vestimentas en agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Para los hijos de Israel y para el prosélito que habita entre ellos será estatuto perpetuo. Ok, aquí tenemos que ver algo que no está tan a la vista. Fíjense lo que está diciendo la Torá. Van a tomar una vaca y los resultados de ese sacrificio será para que una persona se vuelva pura. Pero el que esté en los controles, es decir, el Cohen, el que mata la vaca, el que la degüella, el que la quema, el que levanta las cenizas y el que... O sea, todos los que están involucrados en el sacrificio se vuelven impuros, ojo, para que otros se vuelvan puros. Interesante, ¿no? Este es el misterio de la vaca roja. ¿Sí? Eso es lo bonito, disfrutar la palabra, pero entenderla y también estar con buen ánimo. Y no todos tiesos así. Entonces, a ver, para que un cierto grupo de personas sea pura a causa de ser contaminado por el espíritu de la muerte, porque cuando alguien toca el cadáver de una persona, hay una transferencia de energía sucia que queda en el cuerpo de la persona, ¿sí? Por eso, cuando una persona muere acorde a la Torá, solo el Cohen y un grupo de personas deben de ir a preparar el cuerpo, ¿sí? Y obviamente tampoco debe de haber un funeral como lo hacen los cristianos, los católicos y otras culturas, que ahí están con el cuerpo 3-4 días. O sea, le sacan los dentros, ponen el cuerpo, dicen misa de cuerpo presente. Y los cristianos copiaron esa costumbre católica y hacen exactamente lo mismo, ¿verdad? Y así igual, o sea, mandan el féretro al púlpito de la iglesia y ahí está el féretro. Si bien no hacen misa, hacen un servicio, pero es lo mismo que la iglesia católica. Por eso les digo, no han salido de Roma. Y luego de ahí ya se van al panteón y luego ya entierran el féretro y se van. Bueno, todo eso es prohibidísimo por la Torá, ¿sí? Nosotros no tocamos los cuerpos
que dejaron las almas, porque ese cuerpo genera una energía sucia que nos contamina a nosotros, ¿sí? Porque en ese momento la energía de vida sale del cuerpo para regresar a su dueño. Y la energía que se empieza a generar ahí ya no es de vida, es energía degenerativa. En el momento en que la sangre se para en los tejidos, en el cerebro, empieza el proceso de degradación, ¿sí? Ya la oxigenación deja de darse y los gases adentro empiezan a generarse, ¿sí? Y entonces todo eso es energía, pero es energía de muerte, es energía de degradación y de destrucción, que al momento en que uno toca el cuerpo, toca el cadáver, se trae esa energía hacia uno. Entonces el Eterno dice, los que han tocado cadáver necesitan purificarse del espíritu de la muerte que traen esa contaminación encima. Entonces ahora imagínense las personas que trabajan en las funerarias arreglando los cuerpos, sacándole los órganos, sacándoles la sangre. Bueno, y ocurren muchas cosas ahí, ustedes han escuchado, ¿sí? Y todo lo que proviene de ahí. Imagínense en tiempo de calor lo que está pasando con el cuerpo dentro al margen de los químicos. O sea, el cuerpo sigue su proceso de degradación. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Entonces el Eterno dice, este es el procedimiento para que te quites de encima esa energía. Ahora, lo interesante es que desde que se dio esta orden hasta el día de hoy, solo ha habido 9 vacas bermejas sacrificadas. Falta una. Y la siguiente, ¿a quién creen que le toca sacrificarla? A Mashiach. Cuando venga el tercer templo, cuando venga la restauración del mundo, Mashiach, que él va a ser el Cohen Gadol y el único maestro de Torah que va a haber, él va a hacer el sacrificio de la 10ª y última vaca bermeja, porque ya no va a haber más. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Entonces, quiero que nos quedemos con el tema. A ver, para que yo me vuelva puro, alguien se tiene que volver impuro. Ese es el secreto místico de este sacrificio. Bien. Juca es en singular, Jukim es en plural. ¿Qué es Juca? Una orden que no se comprende. Entonces, si tú te fijas todo lo que te leí acerca del procedimiento, pues tú dices, bueno, pues si existieran las condiciones y estuviéramos en aquella generación, pues lo hacemos. ¿Por qué? Porque nace Benishma. Pero, ¿cómo explicamos esto? O sea, ¿cómo puedo yo entenderlo? Porque sí es bueno saber por qué hacemos las cosas. ¿Sí? Ahí les va. Jukim, decretos incomprensibles que solo el Eterno sabe por qué manda al pueblo a hacerlo, sin tener una lógica para hacerlos. Solo hay que obedecerlos. El tema de la vaca roja es un jukim. Detrás de cada hok hay una explicación espiritual. Hay energía y hay fuerzas que se mueven. Estos decretos también se les conoce como ordenanzas divinas. Y tales mitzvot no son necesariamente entendidos por la inteligencia humana o el razonamiento lógico. Es por ello que el hombre, al no entenderlo con el razonamiento humano, debe cuestionarlos, no debe cuestionarlos, sino solo obedecerlos. Y las Jukim no son leyes sin razón. Más bien, su lógica es divina. Y lo más grande de esto es que a Israel se les revelan la mayoría, no todas, la mayoría de las Jukim por haber dicho Naaseh Benishma, por ese solo hecho.
Es así que Israel tuvo el privilegio de que la revelación divina de la Torá y sus paralelismos le fueran dados por medio de Moshe, para que pudiera ayudar a Israel a elevarse y comprender la mente de Hashem hacia la creación. Es de esta forma en la que Hashem honra a su pueblo con la comprensión de la Torá para elevarse. En contraste con el resto de las naciones que rechazaron la Torá, porque acuérdense que estudiamos que el Eterno, antes de ofrecerle la Torá a Israel, se las ofreció a las otras naciones. ¿Pero qué dijeron las otras naciones? No, gracias, así estoy bien. Y cuando se las ofrece Israel, Israel dice, Naase Benishma. ¿Ok? Cuando se las ofreció, rechazaron la Torah cuando les fue ofrecida, en el futuro, ojo con esto, en el futuro, si no tienen un maestro judío, no podrán entender los secretos de la Torah del Eterno. ¿Cómo creen entonces que el Eterno manda a Mashiach? O sea, bien que mal el cristianismo tiene un maestro judío que lo han hecho griego. O sea, fíjense cómo trabaja el demonio. O sea, al maestro judío lo convirtieron en un maestro griego. ¿Sí? Aquellos que pretendan entender los secretos de la Torá sin ser judío o sin tener un maestro judío, no lograrán entender, ni mucho menos explicar ni aplicar para su vida las hukim que son determinantes para la vida de la persona. Tales mitzvot se cumplen sin pretender entenderlos y serán comprendidos de la voz del maestro y sin cuestionarlos, y verán su bendición. El impío preguntará ¿para qué? ¿Por qué? Y ni aun dándole las razones, los harán. Es esto lo que separa a Israel de las demás naciones. Y es esto lo que separa al mesiánico del cristiano. El mesiánico puede ser judío y también puede ser de otra nación que ha venido a Israel por medio de Mashiach. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene un mesiánico? Un mesiánico tiene dos cosas. Tiene a Mashiach y tiene la Torah. ¿Sí? El cristiano tiene al Mashiach griego y en su misericordia Hashem salva. ¿Ok? Pero no es lo que el Eterno quiere. El Eterno quiere que conozcan su voluntad y tengan vida eterna por medio de su Hijo. Entonces, si ustedes se fijan, la Torah es muy cuadrada en este sentido, ¿sí? ¿Cómo? A ver, vamos a entrar a algo bonito aquí. ¿Cómo se dice faraón en hebreo? Paró. Paró. Y ojo con esto. A ver, vamos a encender la lógica y el razonamiento. ¿Sabes cómo se dice vaca en hebreo? Pará. Pará. Pará quiere decir vaca. ¿Qué quiere decir paró? Toro. Y tú sabes, si has visto películas de Egipto, Egipto tiene a un dios toro, el que tiene los cuernitos hacia arriba y luego el sol aquí en medio. Es un dios toro. Y entramos a profundidad. Fíjate bien. Pará, vaca. Paró, faraón. ¿Qué es faraón? ¿Qué representa faró? Paró. ¿Qué es paró? Esclavitud. Entonces, ¿qué es la vaca Lola?
Vamos a descubrirlo. ¿Ok? Vamos a descubrirlo. Bueno, ¿qué es Edom? Edom, rojo, rojizo, color. Entonces, vaca roja es para Adumá, es el femenino. Edom, rojizo. Adumá, rojiza. ¿Ok? Rojo, sangre. ¿Quién es Edom? Esab. ¿Y Esab por qué se distinguía? Por ser pelirrojo. Ah, y empezamos a encontrar chispitas de luz, empezamos a encontrar cosas interesantes. Entonces, ¿por qué una vaca roja? O sea, ¿quién es la vaca? A ver, ahí les va, otra luz. ¿Listos? Cuando la vaca se cruza con el toro, ¿qué sale? Un becerro. ¿Ya les cayó el 20? ¿Y qué ocurrió en el desierto? A las faldas del monte Sinai. El pecado del Egel, el pecado del becerro de oro. Entonces, ¿qué encontramos? La madre, el padre y el hijo. Una trilogía. 3 fuerzas espirituales tremendas. ¿Ya va cobrando sentido? Qué bonita es la Torah, ¿verdad? Dale un aplauso al Creador. Esta mitzvah, Hashem la ordena para limpiar a la persona de su impureza cuando haya estado en contacto con un cadáver humano. La impureza se va con una salpicada de agua pura con las cenizas de la vaca rojiza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona se vuelve tumá, se vuelve tamé. Tamé es impura, tumá es impureza o mancha. ¿Ok? Lo interesante del misterio es que, ¿qué misterio? Ahorita ya les dije 2 veces. ¿Qué misterio? ¿En qué estaban pensando cuando hablé del misterio? Se los dije 2 veces. Ahí está. Los quiero aquí, los quiero aquí. ¿Sí? Los quiero aquí. Es decir, el transgresor. Alguien debe de volverse impuro. ¿Quién? El Cohen. Y surge la pregunta, ¿por qué tiene que ser así? Y el vehículo de transferencia es la ceniza de la vaca bermeja. ¿Por qué bermeja? ¿Por qué roja? Porque tiene un significado. ¿Quién es la vaca? ¿Qué es la vaca? Las condiciones para que califique para el sacrificio, la vaca debe de ser adquirida con el tesoro del medio shekel, que ya estudiamos eso en Picudei, ¿te acuerdas? Picudei. Debe ser hembra, menos de 3 años y madura para engendrar. Su color completamente adumá, rojiza, sin haber tenido yugo ni labor. Israel salió y el Eterno lo hizo pasar por distintas situaciones. Salió de Paró, es decir, del toro, es decir, de la esclavitud. ¿Ok? Entonces, Israel sale de Mitzraim y el Eterno lo hace pasar por distintas situaciones que le permitirían al pueblo crecer y ser merecedor de la tierra prometida. Quiero que pongas mucha oreja a esto. Ahí te va. Si uno no hace más méritos que los que tiene un impuro, no puede el hombre reclamar la riqueza de los impuros. A ver, la tierra de Canaán estaba en manos de naciones impuras. ¿Estamos de acuerdo? Israel estaba esclava, a pesar de que pedía a Hashem salir, pero no salía porque no tenía los méritos para ser libres. Entonces el Eterno le da el mandamiento, 2 mandamientos, para que generaran los méritos para salir de la esclavitud. ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? Birkat HaLevaná y Pesaj. Es decir, la primera festividad y la bendición del mes, en el 14 de Nisan. ¿Ok? Bendicen la luna, hacen Pesaj, tienen los méritos para salir de la esclavitud y salen. Ok, pero hay una promesa.
que el Eterno le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que Canaán sería para sus descendientes. El detalle es que sus descendientes no la merecían. Para que la merecieran, entonces tenían que hacer cosas distintas de las que habían venido haciendo estando esclavos. Y el Eterno les entrega la Torá para que entren a obediencia y generen los méritos necesarios, superiores y mayores que los impíos, es decir, los cananitas, tenían, no ante Dios. Porque ahí te va. Y volvemos a lo mismo. Un cristiano indisciplinado, desobligado y flojo quiere ser rico. ¿Sí? ¿O quién no quiere ser rico? Bueno, los flojos, los indisciplinados, los inconstantes, los de mala actitud, también quieren ser ricos. Es normal y está bien y es correcto y es deseable. El problema es que hay impíos disciplinados, ordenados, ¿sí?, que estudian, que se preparan, son impíos, pero tienen méritos. Y tienen fe también y creen en sí mismos, en su capacidad para estudiar, para trabajar, se levantan temprano. Obviamente el cristiano, el creyente flojo, dice, pues quiero ser rico y quiero que me vaya bien, y se levanta a las 3 de la tarde, flojo. O sea, no es posible que el Eterno le quite al impío que vive mal, que vive en transgresión, pero es disciplinado, es ordenado, se baña, se peina, se echa perfume, sale a trabajar. También conquistan ellos, son conquistadores. Entonces, hay muchas personas que dicen, bueno, decreto para mi riqueza, que el Eterno le quite al impío para que me dé a mí. Y salen los profetas mentirosos, falsos. Yo profetizo cielos abiertos para ti, que tú te enriquecerás hoy. Y el Eterno le quitará al impío y le dará a su pueblo. Y todos dicen amén. El Eterno jamás va a transferir riqueza de un impío a un creyente que no tiene los méritos para obtener la riqueza. Por eso no hay que creerles a los profetas mentirosos. Aquel que profetice falsamente y aquel que le crea se van en la mentira juntos. Si no hay méritos, no va a haber riqueza. Y así es para cada aspecto de la vida del hombre. El Eterno con las hukim, es decir, con los mandamientos incomprensibles, cuando alguien los ejecuta sin cuestionar, el Eterno da méritos mayores. Y es el siguiente nivel de obediencia para aquel que es escrupuloso, cuidadoso en cumplir mandamientos. Y a lo mejor por dentro se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo le hago si no hay vacas? Y si hubiera vacas, pues no hay templo. Espérenme, hay paralelismos, ¿sí? Así como les expliqué una vez que el primer momento de la entrega del mandamiento del Shabbat, cuando alguien lo violaba, ¿qué ocurría? Lo mataban, lo ejecutaban, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Estudiantes de Torah. Porque estaban vulnerando la seguridad nacional que el Eterno, es decir, la cobertura que el Eterno le da a Israel se obtiene por medio de guardar Shabbat. Entonces, si un miembro de Israel no guardaba Shabbat, vulneraba la protección del Eterno y por lo tanto había peligro. Por eso era el tema de la ejecución de la persona, porque era como violar, era traicionar a la patria. Y en cualquier país está legislado que el que comete traición a la patria, sobre todo en tiempos de guerra, se va al paredón. En el caso de México es muerte por fusilamiento. Bueno, Israel también así tiene ese mandamiento. Pero el segundo momento de ese mandamiento ya no es matar a la persona. La persona por sí misma muere, va muriendo espiritualmente. Cuando no guarda Shabbat, la persona se cansa, se desgasta, se enferma muy seguido, se debilita, ¿sí? Y en una de esas enfermedades se va.
¿Por qué? Porque no tiene protección a su salud. ¿Ok? Bueno, de la misma manera, hoy pues no hay vacas rojas, y si hubiera, no hay templo. Entonces hay un paralelismo, al igual que en Shabbat, que podemos cumplir esa mitzvah sin mayor problema. ¿Ok? ¿Estamos bien? Baruch Hashem. Es decir, el Eterno no le va a quitar al impuro disciplinado para darle a un creyente irresponsable. Hashem mandó a quitar la impureza del becerro de oro del medio de Israel, resultado de la alianza con el impuro, por medio de la vaca roja. Y el Eterno no quiere que el hombre tenga alianza con personas impuras. Es decir, para el Eterno, una persona que anda dirigiendo su vida en impureza es una persona muerta. Ya empezamos a entrar al paralelismo. A ver, yo no estoy muerto, estoy vivo. Siento, escucho, veo, como, me da hambre, estoy vivo. Pero si yo vivo en impureza, yo estoy muerto. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. Me separo del Eterno, me empiezo a secar. Si antes oraba mis 3 oraciones diarias, más mi guerra espiritual, más etcétera, con el paso del tiempo, si yo tengo alianza, si yo tengo amistad, es decir, si tengo contacto con un cadáver, ¿sí?, su contaminación, su energía sucia me va a contaminar a mí. Por eso el Eterno nos manda a no juntarnos con gente impía. No debemos tener amistad con la gente impía, con quien no tiene mandamientos, con quien tiene una vida desordenada, una vida que no le agrada a Dios. No debemos desarrollar amistad con ellos, tenemos que alejarnos porque contaminan. Siéntate con una persona que habla mal, que habla lashon hara, y tú no, y terminarás contaminado y terminarás murmurando. ¿Por qué? Porque te contaminó su suciedad, su energía sucia te contaminó, y cuando menos piensas ya estás hablando mal del compañero, de la compañera, del jefe y hasta del rabino. Acuérdate que ya lo hablamos, eso como se va escalando, ¿sí? Entonces, a eso se refiere ahora con que una persona que tiene Torah, que tiene luz, si tú no puedes influir en aquella persona que te interesa en que retorne al Creador, tienes que apartarte, como dijo Mashiach, sacúdanse sus sandalias y sigan su camino. No estén ahí, no se queden ahí, porque se van a contaminar, se van a ensuciar. De igual manera ustedes, ¿sí? Si ustedes caminan en un pecado ahí guardadito, oculto, y lo repiten y lo repiten y lo repiten y no se deshacen de él, ustedes mismos son fuente de contaminación para todo lo bueno que tienen de ustedes mismos también. Se contaminan sus demás áreas y contaminan a otros, ¿sí? Por eso es muy importante entender que cada acto, cada pensamiento y cada palabra no solamente es eso, es energía, es un poder, y se mueven fuerzas espirituales con los actos, con las palabras y los pensamientos, ¿sí? Entonces dice el Eterno aquí, bueno, si tú te juntas con un muerto, te vas a contaminar, y para descontaminarte necesitas seguir un procedimiento para que vuelvas a purificarte. Por eso el procedimiento incluye una vaquita bermeja, roja, ¿sí?, y agua, pero también fuego y también ceniza. ¿Ok? Y ahí están los 4 elementos de la naturaleza: aire, tierra, fuego y agua. Sacrificio. ¿Ok? En este proceso de purificación y crecimiento de Israel, peleó con 33 naciones, que cada una representa un estado espiritual, y cada lugar por donde pasaron es un rasgo de carácter
que Israel debía de eliminar o en todo caso desarrollar para ser mejor cada vez y ser bendecido e ir creciendo en la escalera de Jacob, es decir, en elevación. Les tocó pelear con enemigos visibles, por ejemplo, Og de Basán, por ejemplo, Amalek, ¿sí? Un ejército visible, es decir, enemigos externos. Pero también les tocó pelear con enemigos astrales, es decir, fuerzas espirituales invisibles. ¿Te acuerdas cuando estaban peleando contra Amalek? ¿En dónde pelearon? ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿No te acuerdas cómo se llama el lugar? A ver, recapitulando. ¿Has escuchado la palabra Refidim? Refidim, ahí se pelearon. ¿Qué significa Refidim? ¿Qué quiere decir al español Refidim? Comodidades, comforts, estado de confort. Estaban en estado de confort. Estaban en ese momento idílico en el que no había necesidad de esforzarse más. Eso es Refidim. Y cuando estaban ahí confiados, descuidados, ¿quién les llegó por detrás? Amalek, y les metió una paliza y mató a muchos. ¿Por qué? Por estar en Refidim, por estar confiados. Sin embargo, en un enfrentamiento, Moshe se sube al monte, ¿sí? Y levanta sus manos. Y Yehoshua, acá, peleándose contra Amalek, cuerpo a cuerpo, espada contra espada, escudo contra escudo, flecha contra flecha. Y cuando Moshe bajaba las manos, perdía a Israel. Pero cuando Moshe subía las manos, ¿qué ocurría? Bueno, ¿qué estaba haciendo Moshe ahí? Los cristianos dicen que estaba orando. Y es que cuando oras gana. No. Moshe no estaba orando. Moshe estaba tumbando la cobertura astral que protegía a Amalek. Había una fuerza astral, había una fuerza ahí arriba que sostenía a Amalek en la guerra. Y Moshe, cuando levantaba las manos, no estaba orando, estaba tumbando la cobertura de Amalek y a su vez levantando cobertura a Yehoshua para que él golpeara a Amalek. En el momento en que Moshe le tumbó la protección a Amalek, en ese momento perdieron la batalla. Bueno, quiere decir que hay dos niveles de guerra: la visible y la invisible. Y si tú te quedas en la visible, va a ser un cuento de nunca terminar, porque no estás tumbándole la cobertura al problema que tienes. Mientras no le tumbes la cobertura negativa, reforzada y alimentada arriba, porque ¿dónde está el demonio? ¿Dónde están ellos? En los aires. Ellos andan en los aires, ellos tienen sus operaciones arriba en los aires. Entonces, ¿dónde hay que levantar las manos? ¿Dónde hay que golpear? Arriba en los aires. Por eso, en la guerra espiritual que Hashem nos ha enseñado es Beshem Beshua HaMashiach Ben Adonai Eleón, ato, amordazo y encadeno a todo demonio que esté operando en la luna, en el sol, en las constelaciones celestes, en las estrellas. ¿Por qué? Porque ahí están ellos, en el aquilón. O sea, no estamos diciendo tontería, estamos tumbando coberturas a los problemas que tienes en tu vida. Cada problema es sostenido desde arriba por entidades de maldad que están ¿en dónde? El Rab Shaulo nos lo enseñó. Porque nuestra pelea no es contra carne ni sangre,
sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En los lugares celestes. Entonces, ¿dónde hay que levantar las manos? Arriba. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Arriba. Entonces él empezó a tumbar las coberturas para que Israel ganara. ¿Sí? Entonces, Israel, tanto como él como nosotros, tenemos enemigos visibles y tenemos batallas materializadas. Y esos enemigos que aparentemente son nuestros enemigos, el jefe, la jefa, a veces la esposa, el esposo, se les mete el diablo y se nos mete el diablo, me voy a incluir, y es una de pleitos. O el vecino, la vecina, el que te pitó en el estacionamiento, ¿sí? Todo eso. Detrás de esas personas, de esas situaciones, hay energías inteligentes llamadas demonios, ángeles caídos, ¿sí? Que están ministrando ese problema y están ahí arriba. Y también cuando decimos, en el nombre de Yeshua, atamos, amordazamos y encadenamos a todo demonio que esté operando en los aires, en la tierra, en el agua, en el fuego. Y los aventamos a las profundidades. No, hombre, no se la acaban. Y en el norte, y en el sur, y en el este. ¿Por qué? Porque andan por doquier. Son acosadores, son montoneros. Y si no los estamos golpeando, tumbando, ellos van a avanzar en su agenda. Y si nosotros creemos que Cristo, porque el Cristo griego, ¿sí? Que el Cristo hizo todo por nosotros y yo no tengo nada que hacer porque estoy bajo la gracia, por eso está la iglesia golpeada, caída, confundida y cada vez más decadente. Porque hay una agenda que estos ejércitos tienen implementada desde el principio de los tiempos para tumbar al hombre. Y si nosotros no tenemos la enseñanza, la doctrina, el entrenamiento y las armas adecuadas, van a ganar. Y por eso a mucho creyente con la Biblia debajo del brazo o entre las rodillas les están pegando macizo. Por eso si tú vienes aquí, yo no quiero decir en el futuro que les están pegando con la Torah bajo el brazo o en las rodillas, porque de plano entonces sí, pues allá, o sea, ya no hay nada que hacer por alguien así, pues, que tiene la herramienta, que tiene la instrucción, que tiene el consejo, que tiene la luz, que tiene las armas, y ni así acciona, pues bueno, de perdida tenéis el consuelo de que tienes vida eterna cuando te vayas. Pero, ¿y tu vida aquí? ¿De altibajos? Cuando estés estable, bueno, y cuando estés golpeado, tumbado, pues Dios sabe por qué es la voluntad de Dios. No, esas fluctuaciones ya te enseñé, no deben de ser en tu vida. Acuérdate lo que vemos en Shabbat, que hay una shalom que te mantiene estable. Pero tú tienes que hacer la parte que a ti te corresponde. ¿Cómo ven? ¿Estamos aprendiendo? Baruch Hashem. Y con, enemigos externos, con enemigos astrales, y aquí habla en singular, con el enemigo interno. Tú mismo, tú misma. Y el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Porque uno mismo abre la puerta y peor aún, uno mismo cierra la puerta pero no le pone cerrojo. Y el ladrón acecha y el ladrón entra donde hay puertas abiertas y de noche. De día no va a entrar tan fácil. El ladrón llega de noche. ¿Qué es vivir de noche?
vivir en la oscuridad, vivir en pecado, vivir mal. 3 enemigos, tú mismo, enemigos externos y astrales. ¿Sí? Solo mediante estas peleas, Israel y el hombre crecen. Pero se habla de Israel que quiere llegar, que quiere mejorar, que quiere transicionar. ¿Sí? Se habla de ese Israel con ganas. O sea, de un Israel que dice, Naaseh benishma. De un Israel que dice, yo y mi casa serviremos a Yahweh. No sé ustedes, pero nosotros sí. O sea, a pesar de los desafíos, a pesar de los problemas, a pesar de lo que está allá enfrente, yo y mi casa serviremos a Yahweh. No sé ustedes, pero yo y mis hijos sí. O sea, se está hablando de ese Israel, no de Datam y Abiram, que eran Israel, pero era un Israel, un grupo dentro de Israel, junto con Korah, que no querían ellos transicionar, no querían cambiar. Querían seguir viviendo a su manera, pero querían la bendición. Se disfrazaron, se pusieron esto, así, ¿sí? Y agarraron la Torá y se la pusieron bajo el brazo. Pero era un disfraz. Era solo un disfraz, porque eventualmente sus pecados hicieron que se los tragara la tierra a ellos y a su familia. Fue la parashá anterior que vimos a esta. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de un Israel comprometido, de un Israel decidido a transicionar y a cambiar. Y las otras naciones que acompañaron por conveniencia no iban buscando la Torá. Es decir, Israel iba acompañado de un grupo de naciones que, al igual que Israel, estaban esclavizados por Mitzraim, por Paró, por el toro. Y cuando ven que los judíos salen, ¿qué dijeron las naciones? Porque créeme, el grupo que salió al desierto estaba compuesto por 3 secciones. La sección de los que sí querían, la sección de los que hacían como querían pero no iban a querer, y la sección de los que pues eran otras naciones. Y decían, a ver, o nos quedamos de esclavos o nos vamos con los judíos. ¿Qué hacemos? Vámonos con los judíos. Y salieron junto con los judíos. Pero, a ver, Moshe y los judíos que sí querían, ellos sí sabían a qué iban al desierto. Ellos sí sabían a qué iban. Iban a recibir la Torá. 50 días después de la salida de Egipto, ellos sabían que iban a recibir la Torá. Pero estas naciones dijeron, vámonos con los judíos porque ellos ya salieron y son libres, vámonos con ellos. Y se juntaron con ellos. Ellos iban detrás de los beneficios, no iban con el propósito con el cual los judíos sí iban. No iban sobre la Torá, no iban sobre esa revelación, iban sobre los beneficios. ¿Ok? Es decir, no amaban el mandamiento, sino que iban con Israel por conveniencia. Israel peleó contra Paró, pelearon contra el becerro de oro, y ahora Hashem les está diciendo, traigan una para. Pelearon contra el toro, pelearon contra el becerro de oro, el Haegel, y ahora el Eterno les está diciendo, tráiganme una para. ¿Sí? Es decir, una vaca. Entonces, aquí hay una trilogía, una trinidad. El toro, la vaca y el becerro. Paró, para Haegel.
Es decir, el Padre, la Madre y el Hijo. Tres naturalezas, tres fuerzas, tres espíritus. Y lo interesante es que la salida de Israel de Mitzraim se da en el mes de Nisan. O sea, ¿qué tuvo que hacer Israel para vencer al toro? Dos cosas: bendecir la luna y celebrar Pesaj. Y tuvo los méritos y salió libre. Sin Pesaj y sin Birkat Halevana, Israel no hubiera salido hasta el día de hoy de la esclavitud. Entonces, Israel ya había vencido a Paró, al toro, pero el becerro venció a Israel. Es decir, el hijo venció a Israel sometiéndolo a la idolatría de su padre. Voy a ir armando despacito el rompecabezas, ¿ok? ¿Quién es Paró? Paró, toro. Pero ¿quién es Paró? El esclavizador. Sí, acuérdate. A ver, a ver si es cierto. ¿Quién es Paró? El esclavizador. ¿Quién es Babilonia? No, hombre, yo que me desgasnato ahí enseñándote y tú nomás. ¿Quién es? No. Confusión. Persia. Persia. Cautiverio. Yaván. Oyebel. Es decir, Grecia. No. Mundaneidad. El sistema del mundo, el sistema caído. Edom o Roma. Destrucción. Tú tienes que tener esta enseñanza. Te la di durante 4 o 5 meses y ya no te acuerdas de ella. Eso me dice que no has trabajado en tu persona. Por eso sigues igual, por eso estás igual y por eso no avanzas. Porque vienes aquí y oyes, pero no haces lo que tienes que hacer. ¿En qué nos diferenciamos de los cristianos? Digo que es muy bonito, sí, pero no hacen Torah, pues, porque no hacen lo que tienen que hacer, porque si hicieran lo que tuvieran que hacer, estudiaran. Y si estudiaran, sus vidas al día de hoy ya fueran otras. Ahora te pregunto, ¿tienes amachía? ¿Tienes herramienta? ¿Tienes estudio? ¿Tienes maestro? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué no has cambiado? ¿Sabes por qué no has cambiado? Porque no has creído. Por eso. Porque tu sistema de creencias es más fuerte que las ideas que están en la Torah. Y acuérdate lo que te enseñé una vez. Cuando una idea tú la llegas a creer, se vuelve algo poderoso en tu vida. Y tu vida se transforma gracias a esa idea que se volvió una creencia. La Torah y Mashiach nos traen ideas que el día que las creas te vas a poner a trabajar como desesperado porque sabes que ahí está el cambio.
Pero mientras la cultura prehispánica, precolombina, latina, te siga golpeando y siga permeando en tu vida, la cultura del cielo no va a tener fuerza en tu vida. ¿Cuál es la cultura precolombina? ¿Y cuál es la mezcla entre la cultura iberoamericana, ibero y la hispana? Precolombina. ¿Qué salió de ahí? Una cultura mestiza. Lo peor del mundo, del viejo mundo, y la idolatría y el atraso que había en el continente precolombino. Y es una cultura de idolatría, es una cultura de atraso, es una cultura de subdesarrollo, ¿sí? Es una cultura que sigue presente en los corazones de todos los latinoamericanos. Y mientras no se deshagan de esa cultura, Paró, Babilonia, Parás, Persia, y Aván, Grecia y Edom va a seguir gobernando sus vidas. Yo les recomiendo, recuperen esas enseñanzas y pónganse a trabajar. No estén perdiendo el tiempo. El tiempo es una manera de medir la vida. ¿O te gusta cómo vives? ¿O te gusta cómo estás? Pues pareciera que sí. Entonces necesitas cambiar. Necesitas meter el acelerador. Instrucción tienes, luz tienes, maestro tienes, predicas a más no poder. ¿Qué te falta? Dime qué te falta, Israel. ¿Qué te falta? ¿Y por qué no lo haces? Si sabes lo que te hace falta y está en tus manos, ¿por qué no lo haces? Porque ahí está Tlaloc, ahí está Tezcatlipoca, ahí está la serpiente emplumada, ¿sí? Ahí están los españoles, ahí está todavía todo eso en la sangre. La cultura familiar, la cultura caída. Así que necesitamos despertar, necesitamos reaccionar y ponernos las pilas y empezar a crecer y avanzar en la escalera de Jacob. ¿Sí? Paró. A ver, vamos a aprender hebreo. Paró, ¿qué es? Sí, pero es faraón, ¿verdad? Y también es toro. Ok, para, vaca. Ahorita te voy a decir qué es la vaca. Y ahorita te mencioné entre los 5, los gemelitos, te mencioné uno. Parás. Paró, para, parás. Tienen la misma raíz. ¿Qué es parás? Persia. ¿Y qué es Persia? Cautiverio. ¿Qué es paró? Esclavitud. Esclavitud y cautiverio no es lo mismo. No es lo mismo. Paró, para, parás. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué es la vaca? ¿Qué es para? ¿Cómo es una vaca? ¿Cómo la ves? Tranquilota. Sí. Pasiva. ¿Qué más? ¿Qué hacen las moscas con la vaca? Se le pegan y ahí se le quedan en el tiempo que quieran, ¿verdad? Nomás la colita se espanta lo que puede, pero pues no tiene mucho alcance. Pero van las moscas y otros insectos y hacen con ella lo que quieren. ¿Estamos de acuerdo? Hay unos moscos
enormes que van y las picotean. Y luego van y se meten en el pasto y van y comen y muerden, ¿sí? Pero se les pegan en las patitas y en las piernitas, en los muslitos, unas espinotas ahí muy feas y andan caminando por la vida, no hacen nada, con una calma, con un letargo. Y cuando la llevan a la muerte, al sacrificio, ni cuenta se da hasta que ya la tienen preparada, nomás para darle el balazo o o el marrazo en la cabeza. Y ya lo único que le toca hacer, ¿qué es? Miren, voy a usar la palabra que se utiliza aquí. Una vez la usé en una enseñanza de Torah y por ahí me salieron indignados en otros países que porque usaba yo esa palabra y yo la expliqué antes, ¿sí? Pero no entendieron, bueno, ni modo. Lo que caracteriza a una vaca en realidad, desde alguien que piensa, desde alguien que es activo en su vida, uno ve a la vaca con una pasividad que ni cuenta se da cuando la van a matar. ¿Sabes qué es eso? Estupidez. La ignorancia es la naturaleza engañable. Es la naturaleza débil. Agarra una vaca, lázala y jálala y te va a seguir a donde la lleves. Y termina la vaca siendo una atadura. Fuerzas espirituales malignas que gobiernan al hombre imponiéndole yugo. ¿Por qué crees que la vaca roja no debe de traer yugo ni haber sido trabajada? Es la parte, ojo, es la parte buena carnal del hombre. Hay una parte buena espiritual que se adquiere es el carácter que debemos de desarrollar toral. Pero hay una parte buena carnal que dice, no hombre, es bien buena esa persona, pero vela enojada, se transforma, es volátil. Pues ese tipo de bondad es volátil. Es la parte buena carnal, pero ignorante. Ojo, viene Paró, es decir, el que esclaviza, la engaña y concibe ¿a quién? Al Ajarel, al becerro. Ahora, viene el becerro y se conecta con los astros, es decir, con los que están arriba, y sellan a la persona. Entonces, ¿qué es el becerro? A ver, quiero que lo deduzcas tú. Israel venía de una tierra de... ¿Por qué de esclavitud? Si eran prósperos, eran ricos. Eran millonarios los egipcios. Esclavos del pecado. Eran esclavos del pecado. ¿Qué caracterizaba a Egipto? Dos cosas, que al final son una misma, la idolatría y el ocultismo. El ocultismo es idolatría. La idolatría. Tenían dioses con cabezas de animales de toda naturaleza. ¿Sí? Y tenían dioses para todo. Entonces Israel sale de ahí. Y una de las condiciones era un solo Dios, un solo pueblo. ¿Le entras? Le entramos. Pero traían mañas de carácter idólatra. Y el Eterno quería que esa idolatría dejaran de practicarla. ¿Ok? Se comprometieron. El problema es que cuando Moshe sube por las Lujot, el pueblo de Israel se desespera y dice, ¿qué vamos a hacer sin guía? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Nos regresamos a Mitzrayim o le seguimos adelante? Porque hay ejércitos que nos van a matar. ¿Qué hacemos sin Moshe? ¿Qué hicieron? Ahí parió algo la vaca. Entonces el becerro de oro lo construyeron. ¿Y luego qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió? Ojo,
A ver, culto. ¿Cómo le hicieron culto? Sexo, comida y vino. Ante esa imagen. Entonces, ¿quién es Hegel? ¿Quién es Hegel? ¿Qué hace Hegel en la vida de la persona? Lo hace retroceder. Lo hace retroceder. Iban avanzando, iban caminando, ya estaban casándose prácticamente. Ya Israel ya estaba dada, ya era esposa, nomás iba a recibir el contrato. Y cometió adulterio, regresándose ¿a qué? ¿A qué se regresó? A la idolatría. Entonces, ¿qué es el Hegel? No, es el retroceso. Es el retroceso, te regresa a donde estabas. Es la fuerza espiritual que ministra retroceso, atraso, retraso, subdesarrollo, degradación. Hay mucho creyente que tiene un Hegel o varios Hegeles en su vida que están regresando y regresando y regresando y regresando y regresando y regresando y regresando a lo mismo, no avanzan y no avanzan y no avanzan y pasa el tiempo y el mismo pecado y el mismo problema y la misma situación. ¿Saben qué? Ese es Hegel en sus vidas, ministrándoles atraso, ministrándoles cárcel, porque ¿de quién es hijo? Del esclavizador. ¿Y el esclavizador se aprovechó de quién? De la tontera, de la bondad, de lo bonachón de la persona, la vaca, pues. Y lo ató y lo esclavizó y la engañó y parieron juntos. El retroceso va para atrás. Dale un aplauso al Creador. Voy a parar aquí, ¿sí? Porque es un tema bien interesante y muy revelador, pero muy amplio. Así que voy a parar aquí y reflexiona acerca de lo que platicamos hoy, ¿sí? Y si estás atrapada en la red que describí hoy, anímate a salir, hombre, da el paso, ¿ok? Nos despedimos de las naciones y les decimos Shalom.